Hola a todos, mi nombre es Wendy Juliana Valencia Flores, hago parte del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Vegachi, Antioquia, y en este video les voy a hablar sobre un tema que es fundamental para la seguridad de las comunidades y para el desarrollo responsable de los territorios: la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Muchas veces cuando escuchamos la palabra desastre pensamos únicamente en fenómenos naturales muy fuertes, como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas o deslizamientos de tierra. Sin embargo, es importante comprender que los desastres no ocurren únicamente por la acción de la naturaleza. En realidad, los desastres son el resultado de la interacción entre fenómenos naturales y las condiciones sociales, económicas y territoriales de las comunidades. Esto significa que un fenómeno natural solo se convierte en desastre cuando afecta a una población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, una lluvia intensa puede ocurrir en distintos lugares del país, pero el impacto que esa lluvia genera puede ser muy diferente dependiendo de las condiciones del territorio y de la forma en que las comunidades han construido y organizado sus viviendas. Si las viviendas se encuentran ubicadas en zonas seguras, con infraestructura adecuada y con sistemas de drenaje que permitan manejar el agua, es posible que la lluvia no genere mayores afectaciones. Sin embargo, si las viviendas están construidas en zonas cercanas a ríos que pueden desbordarse o en laderas inestables, la misma lluvia puede provocar inundaciones o deslizamientos que pongan en peligro la vida de las personas. Por esta razón, la gestión del riesgo de desastres se ha convertido en un tema muy importante dentro de las políticas públicas de muchos países. En el caso de Colombia, una de las normas más importantes que regula este tema es la Ley 1523 de 2012. Esta ley establece la política nacional que orienta todas las acciones relacionadas con la prevención, reducción y manejo de los riesgos de desastres en el país. Además, esta ley reconoce que la gestión del riesgo no es únicamente una responsabilidad del Estado, sino que también requiere la participación activa de las comunidades y de las instituciones de los diferentes sectores de la sociedad. De esta manera, la gestión del riesgo se convierte en un proceso colectivo que busca proteger la vida humana, reducir los daños materiales y promover un desarrollo territorial más seguro y sostenible. Colombia es un país con una geografía muy diversa. El territorio colombiano está conformado por cordilleras, ríos, valles, selvas y zonas costeras, lo que hace que sea un país muy rico en recursos naturales y biodiversidad. Sin embargo, estas características geográficas también hacen que el país esté expuesto a diferentes amenazas naturales. Por ejemplo, las cordilleras generan zonas de alta pendiente, donde pueden ocurrir deslizamientos de tierra, especialmente durante las temporadas de lluvias intensas. Los ríos que atraviesan el territorio pueden desbordarse y generar inundaciones en las zonas cercanas. También existen zonas volcánicas activas en el país, como el volcán Nevado del Ruiz, que pueden representar riesgos para las comunidades cercanas. Además, Colombia se encuentra en una zona sísmica, lo que significa que también pueden ocurrir terremotos. Todos estos factores hacen que el país tenga una exposición significativa a diferentes tipos de amenazas naturales. Sin embargo, como ya lo mencionamos anteriormente, la existencia de una amenaza natural no necesariamente significa que se producirá un desastre. El impacto de esas amenazas depende en gran medida de la vulnerabilidad de las comunidades. La vulnerabilidad puede ser relacionada con
diferentes factores, como la pobreza, la falta de infraestructura adecuada, la falta de planificación del territorio o el desconocimiento de los riesgos existentes. Por esta razón, es fundamental que las políticas públicas incluyan estrategias que nos permitan reducir la vulnerabilidad de las comunidades y fortalecer su capacidad para enfrentar situaciones de emergencia. Uno de los artículos más importantes de la ley es el artículo 2, porque allí se establece la definición de gestión del riesgo de desastres. Según este artículo, la gestión del riesgo de desastres es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones e instrumentos que permiten desarrollar acciones permanentes para el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres. Esta definición incluye varios elementos muy importantes que nos permiten comprender la forma en que se organiza la gestión del riesgo en nuestro país. En primer lugar, la ley señala que la gestión del riesgo es un proceso social. Eso significa que no se trata únicamente de una actividad técnica realizada por especialistas o instituciones del gobierno, sino que involucra la participación de diferentes factores de la sociedad. Entre estos actores se encuentran las autoridades nacionales, las gobernaciones, las alcaldías, las instituciones públicas, los organismos de socorro, las organizaciones sociales y las comunidades. Cada uno de estos actores cumple un papel importante dentro del sistema de gestión del riesgo. Por ejemplo, las autoridades gubernamentales tienen una responsabilidad de diseñar políticas públicas y estrategias de prevención, mientras que las comunidades deben participar activamente en la identificación de riesgos y en la implementación de medidas de prevención. Otro aspecto importantísimo de la definición es que la gestión del riesgo implica la formulación y ejecución de políticas, estrategias y planes. Esto significa que las acciones relacionadas con la gestión del riesgo deben ser planificadas y organizadas de manera sistemática con el fin de lograr resultados efectivos. Además, la definición menciona tres componentes fundamentales que estructuran todo el sistema de gestión del riesgo, que son el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Estos tres componentes permiten organizar las acciones de prevención, preparación y respuesta frente a los desastres. El artículo 3 de la ley establece los principios que orientan la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Uno de los principios más importantes es el principio de protección de la vida humana, que establece que la vida de las personas debe ser la prioridad en cualquier decisión relacionada con la gestión del riesgo. Este principio significa que todas las políticas públicas, las estrategias de prevención y las acciones de respuesta ante emergencias deben enfocarse en proteger la vida y la integridad de las personas. Otro principio también muy importante es el principio de la prevención, que señala que es preferible prevenir los desastres antes de que ocurran, en lugar de limitarse a responder cuando ya se han producido. La prevención incluye acciones como la planificación adecuada del territorio, la identificación de riesgos, la construcción de infraestructura segura y la educación de las comunidades sobre medidas de prevención. También existe el principio de responsabilidad compartida, que establece que la gestión del riesgo no es responsabilidad exclusiva del gobierno. Todas las personas, instituciones y organizaciones tienen un papel importante en la prevención de los desastres. Otro principio relevante es el principio de coordinación,
que busca garantizar que las diferentes instituciones trabajen de manera organizada y articulada durante las emergencias. La coordinación entre instituciones es fundamental para evitar duplicación de esfuerzos y para garantizar una respuesta eficiente frente a los desastres. El artículo número 4 de la ley establece varias definiciones importantes que permiten comprender mejor el tema de la gestión del riesgo. Uno de los conceptos más importantes es el de la amenaza. La amenaza se refiere a cualquier fenómeno natural o generado por el ser humano que puede causar daño a las personas, a los bienes o al medio ambiente. Otro concepto fundamental es el de la vulnerabilidad, que se refiere al grado en que una comunidad puede verse afectada. La vulnerabilidad depende de factores como la calidad de las viviendas, la infraestructura existente, las condiciones económicas de la población y el acceso a recursos para enfrentar emergencias. También se define el concepto de riesgo de desastres, que es la probabilidad de que una amenaza cause daños a una comunidad. El riesgo surge cuando se combinan tres factores principales: la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición de las personas o los bienes. Comprender estos conceptos es fundamental para que podamos desarrollar estrategias de prevención y de reducción del riesgo. El artículo 5 de la ley establece la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Este sistema está conformado por diferentes instituciones que trabajan de manera coordinada para prevenir los desastres y responder a las emergencias. Entre las instituciones se encuentran las alcaldías, las gobernaciones, las entidades del gobierno nacional y los organismos de socorro. El objetivo principal de este sistema es fortalecer la capacidad del país para prevenir los desastres y proteger las comunidades. Para comprender realmente cómo funciona la gestión del riesgo en Colombia, es necesario entender que no se trata de una sola acción o de una sola estrategia. En realidad, la gestión del riesgo es un proceso amplio que incluye diferentes etapas que permiten anticipar los riesgos, reducir las vulnerabilidades y actuar cuando ocurre una emergencia. Los procesos de gestión del riesgo permiten que las acciones que se realizan frente a los desastres no sean improvisadas, sino que estén organizadas dentro de una estructura que facilita la prevención y la respuesta. Muchas veces las personas creen que la gestión del riesgo se limita únicamente a actuar cuando ocurre una emergencia, por ejemplo, cuando hay una inundación o un deslizamiento. Sin embargo, la mayor parte del trabajo en gestión del riesgo se realiza antes de que ocurran los desastres, mediante la planificación, el análisis del territorio y la implementación de medidas de prevención. Precisamente por esta razón, la ley organiza la gestión del riesgo en tres procesos que permiten abordar el problema desde diferentes perspectivas. Estos procesos son fundamentales porque permiten que las comunidades no solo reaccionen ante los desastres, sino que también desarrollen capacidades para prevenirlos y reducir sus impactos. El conocimiento del riesgo es la base de toda la gestión del riesgo, porque para poder prevenir o reducir un riesgo, primero es necesario comprenderlo. Si una comunidad no conoce los riesgos que existen en su territorio, difícilmente podrá tomar decisiones adecuadas para protegerse. Por esta razón, el conocimiento del riesgo implica desarrollar diferentes estudios y herramientas que permitan identificar las amenazas, las vulnerabilidades y los posibles impactos de los desastres. Uno de los aspectos más importantes dentro del conocimiento del riesgo es la identificación de las amenazas. Las amenazas pueden ser de diferentes tipos. Algunas amenazas son de origen natural, como los terremotos, las inundaciones, los huracanes o las erupciones volcánicas. Otras amenazas pueden estar relacionadas con actividades humanas, como los incendios industriales,
la contaminación o los accidentes tecnológicos. En muchos casos, las amenazas también pueden estar relacionadas con la combinación de factores naturales y humanos. Por ejemplo, un deslizamiento de tierra puede ser provocado por lluvias intensas, pero también puede verse agravado por la deforestación o por las construcciones inadecuadas en zonas de alta pendiente. Además de identificar las amenazas, el conocimiento del riesgo también implica analizar las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades. La vulnerabilidad puede manifestarse de diferentes maneras. Una comunidad puede ser vulnerable debido a la pobreza, a la falta de infraestructura adecuada o a la falta de acceso a información sobre los riesgos. También puede existir una vulnerabilidad cuando las viviendas están construidas con materiales poco resistentes o cuando las comunidades se encuentran ubicadas en zonas peligrosas. Por ejemplo, en muchas regiones del país existen viviendas construidas cerca de ríos o en laderas montañosas. En estos casos, las comunidades pueden estar expuestas a inundaciones o deslizamientos de tierra. El conocimiento del riesgo también incluye la elaboración de mapas de riesgo que permiten visualizar las zonas donde existen mayores probabilidades de que ocurran desastres. Estos mapas son herramientas muy importantes para la planificación del territorio, ya que permiten tomar decisiones informadas sobre el uso del suelo y sobre la ubicación de nuevas infraestructuras. Por ejemplo, si un mapa de riesgo indica que una zona tiene una alta probabilidad de inundación, las autoridades pueden evitar la construcción de viviendas en ese lugar o implementar obras que reduzcan el riesgo. Una vez se conocen los riesgos existentes en un territorio, el siguiente paso consiste en implementar acciones que permitan reducirlos. La reducción del riesgo incluye todas aquellas medidas que puedan disminuir la probabilidad de que ocurra un desastre o reducir sus posibles impactos. Este proceso es fundamental porque nos permite proteger a las comunidades antes de que ocurran las emergencias. Una de las estrategias más importantes dentro de la reducción del riesgo es la planificación del territorio. La planificación territorial permite organizar el uso del suelo de manera que se eviten actividades o construcciones en zonas peligrosas. Por ejemplo, si se identifica una zona que tiene una alta probabilidad de deslizamientos, las autoridades pueden establecer restricciones para evitar que se construyan viviendas en ese lugar. Otra estrategia importantísima dentro de la reducción del riesgo es la implementación de obras de mitigación. Estas obras pueden incluir muros de contención para evitar deslizamientos, sistemas de drenaje para controlar el agua durante las lluvias o diques para prevenir inundaciones. También es importante fortalecer las normas de construcción para garantizar que las edificaciones sean resistentes a diferentes amenazas. Por ejemplo, en zonas sísmicas es fundamental que las construcciones cumplan con normas que permitan resistir movimientos telúricos, además de las medidas físicas o estructurales. La reducción del riesgo también incluye acciones relacionadas con la educación y la participación comunitaria. La educación en gestión del riesgo permite que las personas comprendan los peligros de su entorno y que sepan cómo actuar en situaciones de emergencia. Por ejemplo, las comunidades pueden aprender a identificar señales de alerta temprana, a preparar kits de emergencia o a participar en simulacros de evacuación. Todas estas acciones contribuyen a fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar situaciones de riesgo. A pesar de todas las acciones de prevención y reducción del riesgo, siempre existe la posibilidad de que ocurra un desastre. Por esta razón, es fundamental que las instituciones y las comunidades estén preparadas para responder de manera adecuada cuando ocurre una emergencia. El manejo de desastres incluye todas las acciones que se realizan antes, durante y después de un evento que genera afectaciones a la población.
Una de las etapas más importantes dentro del manejo de desastres es la preparación. La preparación implica desarrollar planes de emergencia, capacitar a las comunidades para actuar de manera rápida y efectiva cuando ocurre una situación de peligro. Por ejemplo, muchas comunidades realizan simulacros de evacuación para que las personas sepan qué hacer en caso de un terremoto o una inundación. La etapa de respuesta ocurre cuando el desastre ya se ha producido y es necesario atender las necesidades inmediatas de la población afectada. Durante esta etapa, los organismos de socorro trabajan para rescatar personas, brindar atención médica, evacuar comunidades y garantizar la seguridad de las personas. La respuesta también incluye una entrega de ayuda comunitaria como alimentos, agua potable, refugios temporales y atención médica. Finalmente, el manejo de desastres también incluye la etapa de recuperación, que busca restablecer las condiciones normales de vida en las comunidades afectadas. La recuperación puede incluir la reconstrucción de viviendas, la reparación de carreteras, la rehabilitación de servicios públicos y la implementación de medidas que permitan reducir el riesgo en el futuro. Este proceso puede tomar meses o incluso años, dependiendo de la magnitud del desastre. Los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres nos permiten abordar el problema de los desastres desde una perspectiva integral. Estos procesos no solo se enfocan en responder a las emergencias, sino que también buscan prevenir los desastres y reducir las vulnerabilidades de las comunidades. Gracias a estos procesos es posible desarrollar estrategias que permitan proteger la vida humana, reducir las pérdidas materiales y promover un desarrollo más seguro y sostenible. La aplicación adecuada de estos procesos es fundamental para fortalecer la capacidad de las comunidades y para construir territorios más resilientes frente a los diferentes riesgos que existen. Después de analizar qué es la gestión del riesgo de desastres, los principios que la orientan y los procesos que la conforman, es posible comprender que ese tema es fundamental para la protección de las comunidades y para el desarrollo seguro de los territorios. La gestión del riesgo no se trata únicamente de reaccionar cuando ocurre una emergencia, en realidad implica un conjunto de acciones que buscan anticiparse a los peligros, reducir las vulnerabilidades y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y de las comunidades. A través de la Ley 1523 de 2012, el país estableció un marco que permite organizar de manera muy estructurada todas las acciones relacionadas con la prevención, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres. Esta ley reconoce que los desastres no son solamente el resultado de fenómenos naturales, sino que también están relacionados con las condiciones sociales, económicas y territoriales de las comunidades. Por esta razón, la gestión del riesgo debe abordarse desde una perspectiva integral que tenga en cuenta factores como la planificación del territorio, la educación de las comunidades y el fortalecimiento de la infraestructura. También se debe tener muy en cuenta la coordinación entre las diferentes instituciones. Es muy importante entender que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida, aunque el Estado tiene un papel fundamental en la formulación de políticas y en la coordinación de las acciones. La participación de la comunidad es igualmente importante. Las personas que viven en un territorio son quienes conocen de primera mano las condiciones de su entorno, los peligros que pueden existir y las necesidades de la comunidad. Por esta razón, su participación es fundamental para identificar los riesgos, proponer soluciones y fortalecer la prevención. Además, la educación sobre gestión del riesgo juega un papel muy importante porque permite que las personas desarrollen una mayor conciencia sobre los peligros que pueden existir en su entorno y aprendan cómo actuar de manera adecuada en situaciones de emergencia. Cuando las comunidades conocen los riesgos de su territorio, pueden tomar decisiones más responsables sobre el uso del suelo, la construcción de viviendas y la protección del medio ambiente.
En este sentido, la gestión del riesgo también está relacionada con el desarrollo sostenible, ya que busca promover el uso responsable del territorio y reducir las condiciones que puedan generar desastres. Finalmente, es importante destacar que fortalecer la gestión del riesgo no solamente permite reducir los impactos de los desastres, sino que también contribuye a proteger la vida humana, preservar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Por esa razón, la gestión del riesgo debe ser vista como una herramienta fundamental para construir sociedades más seguras, más preparadas y más resilientes frente a los diferentes desafíos que puedan presentarse en un futuro.